¿Qué tal amigos de los tiempos? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a este espacio informativo. Nos da muchísimo placer tenerlos de nueva cuenta. Llegó el día de hoy, es domingo 22 de marzo, día de elecciones subnacionales. Son las 20:07 minutos. Exactamente hace 4 horas, pues ya cerraron la votación prácticamente en todo el país. Sin embargo, creo que desde esa perspectiva, de acuerdo al Tribunal Supremo Electoral, tendremos resultados parciales a partir de las 21 horas. Sin embargo, pues es importante también poder poco analizar de lo que ha significado esta jornada importante de elecciones y para este motivo tenemos una invitada muy especial. Vamos a hablar con la analista y periodista Miroslava Fernández un poco a propósito de lo que ha sucedido hoy, jornada electoral. Miroslava, muchísimas gracias por estar en este espacio de los tiempos. Bienvenida. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a ustedes en los tiempos y bueno, hemos tenido una jornada, podríamos decir, relativamente tranquila. Hay una madurez democrática de la ciudadanía que hay que resaltar enormemente. Ha habido también algunos sinsabores por parte de lo que ha significado las observaciones que han hecho algunos ciudadanos por las papeletas, sobre todo la papeleta de la gobernación. Y bueno, el Tribunal Electoral, ya que tiene las salas de cómputo, me imagino que van a ser puntuales para las 9 de la noche para tener ya un poco de los indicios necesarios para poder ya tener un mapa político, ¿no? Miroslava, al parecer se está cumpliendo de una manera casi exacta, diríamos, todo lo que se había propuesto en la agenda para este día electoral. El tribunal prácticamente había dicho que se iban a cerrar las mesas a las 4 de la tarde y obviamente a partir de las 21 horas ya se darían los primeros resultados parciales no oficiales de esta jornada de votación. Desde el punto de vista de tu análisis, ¿cómo has visto este proceso? Al margen de eso, obviamente, pues los observadores internacionales, el defensor del pueblo y obviamente también el presidente del tribunal ha afirmado que se ha realizado absoluta tranquilidad relativa a la elección. Esto significa que sin duda alguna, pues que es una maduración democrática de parte de los gobiernos. Pero desde el punto de vista operativo, ¿cómo es usted el tema de la votación misma de esta jornada? Bueno, desde el punto de vista operativo, hemos tenido un tribunal electoral que, como tú bien lo dices, ha cumplido perfectamente con lo que ha significado el cronograma y la agenda que se tenía para el día de hoy, domingo. Sin embargo, como yo te estaba comentando, ha habido ciertas observaciones. Estas observaciones vienen a ser, por ejemplo, la falta de información adecuada para ver cómo se podía votar. Esta se ha dado prácticamente faltando solo unos días cuando veíamos en otras elecciones que por lo menos un mes previo o 2 meses previos ya se daba, por ejemplo, los videos educativos. Aún así, hemos podido observar que las personas han podido ser parte de lo que ha significado una jornada electoral en la cual han presentado sus carnets de identidad, han podido recibir las dos papeletas, hacer la votación, hacer las filas sin ningún problema. Entiendo que han existido casos demasiado aislados dentro del país. Uno ha sido aquí en Cochabamba, en el Colegio Escalante, donde ha habido una ánfora que ha sido destruida. Después hemos tenido también, entiendo, en el oriente boliviano, pero han sido realmente mínimos. Podríamos decir, un aplauso a la ciudadanía, como habíamos empezado, por la madurez democrática en asistir, en ser parte de lo que denominamos una fiesta electoral, pero también hay que resaltar un poco las situaciones previas, ¿no? Es algo lamentable tener, por ejemplo, candidatos que han sido rehabilitados faltando 24, 48 horas, inhabilitados faltando unas cuantas horas para el día de la votación, situación que realmente ha puesto, podríamos decir, en total confusión a la ciudadanía, ¿no? Porque en las papeletas se mantenían todavía a estas personas como candidatos. Esta situación, sin duda, en base a las evaluaciones que se hagan, esperemos se cambie de aquí en adelante, porque obviamente tendría que significar una reevaluación de la ley electoral, ¿no? Porque no puede ser que este tipo de situaciones de inhabilitaciones se den a un juego de suerte para algunos partidos políticos y alianzas. Exactamente un poco a propósito de lo que decías, pues varios líderes políticos, entre ellos Tito Quiroga, Doria Medina, han observado este hecho
de que pues la habilitación se diera a escasos días prácticamente de la jornada electoral. Y esto va casado con lo que hoy ha dicho el presidente del tribunal, en sentido de que es necesaria una reforma electoral y esto indudablemente también ha causado, bueno, un impacto relativamente positivo en líderes políticos. ¿Cuál podría ser un poco el impacto que posteriormente pueda tener, digamos, no solamente desde el punto de vista político, sino también en el electorado, un proyecto, cuando menos, pues una reforma electoral? Bueno, va a ser de gran impacto porque estamos viviendo un cambio de siglo interesante, 20 años, una hegemonía que hemos tenido con el movimiento al socialismo y obviamente ni bien ingresó el 2006, el gobierno de Evo Morales hizo varias reformas, ¿no es cierto? Entonces, estas reformas habían marcado una etapa de nuestra historia y ahora se nota que estamos empezando a impulsar esta nueva etapa con esta solicitud de reformas, no solamente a la ley electoral, sino también a la ley de partidos, porque obviamente una vez se ha hecho la apertura para que muchas personas puedan ser parte de este movimiento político como candidatos, hemos observado bueno, no hay... hay una crisis en el sistema político y obviamente los partidos políticos han tenido una suerte de ser más o menos una especie de espacios para poder usufructuar, porque de una u otra forma se han tenido candidatos que no eran parte de su estructura, que no conocían prácticamente ni siquiera sus normativas internas ni nada, y vamos a tener una gestión, podríamos decir, de varios gobiernos municipales que se van a desentender completamente de los partidos políticos que han sido el techo precisamente para que ellos lleguen a ser parte de gobierno. Entonces, podríamos decir que de aquí en adelante habrá que hacer una muy, muy dura evaluación en ese sentido, en el sentido de poder tener una estructura realmente de personas idóneas que lleguen a ser parte de gobierno y que respondan a lo que significa una estructura, que es lo que es muy necesario para poder llevar adelante lo que viene de aquí, ¿no? Porque recordemos que Rodrigo Paz Pereira ya ha hablado hace unos días atrás precisamente que está esperando estos resultados para poder de una vez coordinar con estas nuevas autoridades y va a ser demasiado disperso, tomando en cuenta que incluso muchos de los municipios, solamente hablando de municipios, están en un estado financiero lamentable. Hay incluso municipios quebrados que tienen deudas, no solamente por servicios, sino también a sus propios funcionarios. Y las nuevas autoridades van a tener que enfrentar esta situación de aquí en adelante. ¿Y cómo lo van a hacer en un estado más o menos solitario? Porque no están respondiendo directamente ni a una cabeza de una estructura de partido, ni a una línea política. Exactamente, pues justamente hoy día el presidente Rodrigo Paz se ha referido a este tema, bueno, ya se han producido las elecciones y obviamente uno de los grandes, no solamente pues, una de las grandes promesas, sino también una de las grandes propuestas del presidente Paz ha sido justamente sentarse en una mesa de diálogo con los ganadores a la gobernación y la alcaldía a nivel nacional y proponer o cuando menos modelar una política de 50-50. Uh -huh. Creo que eso va a ser, es un gran desafío, no solamente desde el punto de vista político para el presidente Paz, sino también para los nuevos gobernadores y obviamente alcaldes a nivel nacional, porque va a significar sin duda alguna, y esperemos que esto sea en un ámbito bastante amigable y democrático, sin tener, digamos, la posibilidad de confrontaciones, pero sin embargo es un gran reto para el presidente Paz. Es un gran reto tomando en cuenta, mira, yo he podido ver los informes tanto de la Defensoría del Pueblo como también de Jubileo, de la Fundación Jubileo, respecto a una evaluación que han hecho, una revisión más que todo de los planes de gobierno. Estos planes de gobierno entregados en todos los municipios y las gobernaciones distan muchísimo, podríamos decir, de lo que podríamos llamar unos documentos bien redactados, bien estructurados y con un norte, una meta de vida. Hay incluso solamente en Cochabamba, la Fundación Jubileo aseguraba
que simplemente hacen las propuestas con una suerte más o menos de una lista de situaciones, de objetivos, pero no ponen cómo los van a cumplir, qué estructura van a seguir. Entonces, esperemos realmente no llevarnos sorpresas más adelante al respecto, en el sentido de que hay muchas personas que han ingresado en el tema político, pero ¿cuál es su expertise o su experiencia al respecto? Va a haber, me imagino, personas que van a resaltar y esperemos que también las otras puedan de alguna forma responder al voto ciudadano. Desde esa perspectiva, nos daba uno de los temas fundamentales, diría yo, ha sido justamente el hecho de fijar como hito histórico esta apertura política y económica con un nuevo gobierno. Es una especie de parteaguas del tema político, pero también el tema económico. ¿Cuál crees que va a ser el impacto de esta nueva apertura? No obstante, digamos, el hecho de tanto a la gobernación, concejalías, asambleas, alcaldía, pues se ha visto una gran cantidad de candidatos. Por decir que aquí en Cochabamba, unas preferencias por partido tenían dos candidatos de apoyo igual, más o menos similar. Sin embargo, ¿cuál crees tú que es el hito histórico importante de esta apertura política de aquí a 5 años? De aquí a 5 años, para mí el hito histórico es que teníamos una escasez de líderes políticos, teníamos a las mismas personas de siempre, y yo creo que a partir de esta elección vamos a tener figuras interesantes para las próximas elecciones nacionales. ¿Por qué? Porque por la misma apertura muchas personas se han animado a ser parte de estas contiendas y son personas que incluso evitaban entrar en política durante toda la etapa del movimiento al socialismo, precisamente porque muchos candidatos, recordemos, eran más que todo elegidos a dedo, ¿no? Tenían que pasar orgánicamente por la aceptación del movimiento al socialismo para poder ser candidatos. Recordemos que en el mapa electoral prácticamente era azul, ¿no? Apenas eran 2 departamentos, máximo 3 departamentos que no respondían casi totalmente al movimiento al socialismo. Ahora esto vamos a ver totalmente cambiado y por eso te digo, para mí lo interesante es que yo estoy segura que van a empezar a aparecer nuevas figuras políticas que tal vez sean parte de este nuevo ciclo que estamos ya dibujando como bolivianos desde el año pasado con las elecciones nacionales. Una última pregunta, Miroslava. Hay un tema fundamental a nivel nacional, sin duda alguna, el mapa político preelectoral y obviamente electoral para las nacionales ha sido absolutamente diverso. En Cochabamba y Santa Cruz, cuando vemos en el eje frontal aspectos puntuales que estaban terriblemente correlativos con respecto a Cochabamba, a Marce, Santa Cruz, el tema, digamos, de la inversión, el tema económico, Cochabamba, el tema de la seguridad, una serie de aspectos, pero bueno, ya ha pasado el tema electoral, ahora hay que cumplirse, ¿no? Es decir, los nuevos gobernadores, los nuevos alcaldes deben cumplir con sus promesas en un tiempo absolutamente adverso, no solamente desde el punto de vista político, sino también económico, los drásticos recortes presupuestarios para las alcaldías, gobernaciones, es realmente importante. ¿Cómo crees tú que van a encarar estas promesas, entre comillas, de los candidatos y ahora pues viéndose en cancha? Bueno, van a tener que encarar de una forma realmente exhaustiva, porque cuando hablan de un 50-50 y cuando Rodrigo Paz Pereira, el presidente, asegura de que los municipios van a tener que ahora buscar inversiones para poder sustentarse de alguna forma, que el Estado ya no va a ser un Estado tranca, que esas fueron sus palabras, sino que más bien van a buscar que los municipios, las gobernaciones intenten autosustentarse, como por ejemplo con el turismo, van a tener que maximizar los esfuerzos para poder responder a estas expectativas, ¿no? Es un hecho de que el tema económico ha apretado a todos, en general, el Poder Ejecutivo ha tenido que reducir casi un 30%, no solamente de presupuesto, sino también de personal, y esto, como estamos entendiendo de parte de ellos, va a darse también a nivel de las subnacionales, a nivel de gobernaciones
y a nivel de municipios. Van a tener que poner el máximo esfuerzo para poder de alguna forma tener una estructura adecuada que pueda responder no solamente a la expectativa del gobierno, sino también a la expectativa del ciudadano, porque no era solamente prometer por prometer. O sea, en todas las campañas políticas, sobre todo en las áreas rurales, las promesas han sido realmente grandiosas, ¿no? Pero llegado el momento, poderlas cumplir tomando en cuenta la situación económica que existe, vamos a poder visualizar de aquí a unos cuantos meses. Esperemos que algunos municipios no tengan conflictos a nivel interno dentro de los 6 meses que vienen en adelante, pero me imagino que precisamente por eso Rodrigo Paz Pereira ha asegurado que desea sentarse en una mesa para de alguna forma poderles encauzar y darles las cosas más claras a todas estas autoridades que van a tener que enfrentar unos 5 años un poco complicados. Miroslava Fernández, periodista y analista político. Muchísimas gracias. Pues te invito para que pasada las 21 horas que sin duda alguna el tribunal ha anunciado resultados parciales o oficiales, un poco analizando ya, también un poco viendo, oteando, digamos, el futuro con ya el porcentaje de los resultados, pero también con el primer informe no oficial del tribunal. Esperemos que la situación sea relativamente no hay sorpresas. Pues nada, estaremos en contacto de nueva cuenta después de las 21 horas. Muchísimas gracias por estar en este espacio de los tiempos. Muchísimas gracias a ti y estaré expectante. Muchísimas gracias. En todo caso, también muchísimas gracias a todos ustedes por este primer contacto, este primer análisis de esta jornada electoral, este 22 de marzo, donde todos los bolivianos los hemos elegido a nuestras autoridades nacionales para la votación, alcaldía, consejo y asamblea. Después de las 21 horas estaremos de nueva cuenta en contacto con ustedes para poder analizar ya con un mapa más o menos diseñado de lo que podría suponer los próximos meses. Muchísimas gracias. Decirles que estamos siempre en todas nuestras plataformas. Estamos en el Facebook de Los Tiempos Digital, en WhatsApp, pero también en la página web del Periódico Los Tiempos, www.lostiempos.com. Un gran abrazo. Soy Guido Llana. Nos vemos en cualquier momento. Hasta luego.